Cruce de Naruto / Perky Jackson. Cenar con la divinidad. Parte V. En el momento en que sonó el timbre, el rostro de Naruto se iluminó cuando un cliente familiar apareció ante él. Bueno, si no es mi cliente favorito. La diosa de la luna parpadeó sorprendida ante la voz de la rubia. Después de un largo y agotador par de días entrenando a los miembros más nuevos de su cacería y guiándolos a través de su primera cacería de monstruos con poco sueño, Artemis decidió que necesitaba escabullirse durante una hora. Como siempre, dejó a su fiel lugarteniente, Zoe, para mantener a las niñas a raya hasta que ella regresara y completara las tareas. Las tres chicas nuevas, Lucky, Tracey y Eloise se mostraron prometedoras, aunque pasarían muchos años antes de que estuvieran cerca de adquirir el conjunto de habilidades que poseían sus cazadores mayores. Cazadoras como Zoe, que había sido parte de la cacería durante más de 2000 años, y Phoebe, una hija de Apolo que se había unido incluso antes que Zoe, eran dos de un puñado de mujeres jóvenes que se convirtieron en guerreras de élite después de pasar siglos con ella. Lado. Al igual que su tía Hestia, Artemis a menudo pasaba el tiempo en una forma más joven. La mayoría de las veces tenía la forma de una niña de entre 13 y 15 años, ya que muchos de sus jóvenes compañeros tendían a fluctuar entre esas edades. Era un método para que ella se uniera a sus cazadores, particularmente a los más jóvenes que podrían encontrar su forma adulta demasiado intimidante e imponente. Para hacerlos sentir más cómodos, adoptó una forma que los ayudó a sentirse cómodos. La mayoría de sus cazadores habían acudido a ella para escapar de las garras de los hombres malvados y sus oscuros pensamientos y deseos, razón por la cual su grupo de doncellas eran mujeres y solo mujeres. Aunque solo un puñado de hombres se había ganado un lugar en su cacería, era excepcionalmente improbable en esta época. Con algo de tiempo para ella y Zoe dirigiendo la cacería en su lugar, Artemis se teletransportó a Nueva York. Volviendo a su forma adulta y adoptando ropa moderna en lugar de su equipo de caza, se dirigió directamente a su lugar favorito en la ciudad. Envió un mensaje a Atenea y le preguntó si su hermana deseaba unirse a ella, pero la diosa de la sabiduría estaba actualmente reunida con Hefesto. Por una vez, iba sola. Buenas tardes, Naruto. Buena tarde. Le entregó un menú y la condujo a una mesa cerca del mostrador. Ha pasado un tiempo desde la última vez que me visitaste. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez volvería a verte. Una de sus manos se metió en los bolsillos. ¿Tu hermana no está contigo hoy? He estado bastante ocupada estas últimas semanas. Fuera del estado, explicó, esta es la primera vez que vuelvo a la ciudad en más de un mes. Sus cacerías más recientes la habían llevado a través del continente norteamericano, cazando criaturas y monstruos grandes y pequeños con la ayuda de sus cazadores. Uno de los aspectos de la caza de monstruos que siempre encontraba estimulante era no saber nunca cuánto duraría cada cacería. Algunas cacerías no pueden durar más de un par de horas. Una vez, una cacería allá por el año 1400 no tomó más de 5 minutos cuando descubrieron que el monstruo que se les pidió que rastrearan y destruyeran no estaba a más de 300 yardas por el camino de tierra de ellos. Sin embargo, otras veces participó en cacerías que tardaron años en completarse. Aunque requiere mucho tiempo, ya veo. No te preocupes. Tendré que estar pendiente de ella. Se rió, ella siempre tiene las reacciones más divertidas cuando nos visita. Es terrible de mi parte decir que me alegra el día cuando veo sus reacciones con el rabillo del ojo. Artemis no pudo evitar sonreír a medias ante la declaración. A decir verdad, las reacciones de Athena durante sus visitas también le hicieron cosquillas. La primera vez con crema de limón todavía se repetía una y otra vez en su mente, y aunque la primera vez se sorprendió, ahora la atleta olímpica encontró la escena hilarante. Athena le había jurado guardar el secreto sobre ese incidente, pero eso no significaba que no pudiera usarlo para burlarse de la diosa mayor. No, no lo es, aunque no se lo mencionaría. Ella aconsejó, medio seria y medio con humor. Mi hermana no es del tipo que maneja muy bien la vergüenza. Tendría cuidado y no haría que tu diversión fuera demasiado obvia. Entendido. Trataré de ser discreto. Él podría hacer eso. Era un ninja después de todo. Discreto era su segundo nombre. Mira que lo hagas. Mirando alrededor de la habitación, se dio cuenta de que era el único cliente y se obligó a fruncir el ceño para grabar sobre sus hermosos rasgos. ¿Dónde estaban todos los demás? Ella pensó que el negocio estaba en auge. La última vez que estuvo aquí, ella y Athena habían tenido suerte de conseguir una mesa. Si llegaban incluso un minuto más tarde, se habrían visto obligados a irse decepcionados. ¿Dónde están todos sus clientes? Pensé que el negocio iba bien. La idea de que su lugar favorito no estaba recibiendo la atención que merecía era ridícula. Una risa escapó de Naruto, todos estuvieron aquí antes. Su mirada en blanco lo obligó a elaborar. Es domingo y cierro a las 2 los domingos. ¿Recuerdas? La diosa de la luna había dejado que esa información se le escapara de la mente.
Estaba a unos momentos de cerrar el día antes de que entraras. Los ojos de Artemis se abrieron un poco, ¿cómo podría olvidarlo? Miró el reloj detrás del mostrador y leyó las 14:05. En su emoción, la atleta olímpica olvidó que había una diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York. ¡Qué tonto de mí! Ella luchó contra el impulso de facepalm. Su emoción había sacado lo mejor de ella y la falta de sueño de los últimos días la estaba alcanzando. Me iré. Mis disculpas, Polly, empezó a decir, ya de pie cuando el rubio dueño agitó las manos en el aire. Se le escapó otra risa. No te preocupes por eso. Siéntate. Siéntate. ¿Estás seguro? Artemis odiaba interponerse innecesariamente en el camino, por raro que fuera. Mucho. Ahora siéntate y ponte cómodo. Respondió, su voz mezclada con confianza. Si cualquier otro hombre le hubiera hablado así, ella lo habría convertido en un jaquelope. Sin embargo, dado que era la rubia por la que estaba desarrollando más que tolerancia, lo permitiría. Aunque, será mejor que no tiente su suerte. Volvió a sentarse, su menú volviendo a sus manos, muy bien, pero solo porque insististe. Interiormente, dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando esto todo el día. Su gusto por lo dulce anhelaba una rebanada de cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Las cosas que comía con la caza eran decentes, pero nunca la dejaban completamente satisfecha, especialmente su necesidad de productos horneados azucarados. Sus cazadores eran, en el mejor de los casos, novatos en lo que respecta a la cocina, a pesar de haber intentado en el pasado que Estia les diera algunos consejos. Sonriendo, caminó hacia la puerta y cambió el letrero de abierto a cerrado. No quería más visitas sin cita previa. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte? Preguntó. No se molestó con su libreta y bolígrafo. Ya tenía una idea de lo que iba a pedir la pelirroja. Viceversa, Artemis lo miró con una mirada en blanco, mientras levantaba una de sus cejas. Seguramente no hablaba en serio. Tomaré lo de siempre, por favor. Chocolate caliente con caramelo salado. Por supuesto. ¿Y el pastel? Zanahoria, por favor. 2 rebanadas. Artemis incluso levantó 2 dedos. Su sonrisa se hizo más amplia en la mejilla. Está bien. Estaré contigo en breve. Se dio la vuelta y se preparó para alejarse, sin embargo, la diosa lo vio detenerse a medio paso. Un pensamiento cruzó por su mente que Naruto había tenido la intención de preguntarle si la volvía a encontrar. ¿Puedo preguntarte algo? Artemis levantó otra ceja, mientras no sea nada personal. Le gustaba el mortal, pero esperaba que conociera sus límites. Todavía había tiempo para convertirlo en un bicho de 4 patas. Por su bien, es mejor que no le pida una cita como lo intentaron los hombres tontos anteriores. No terminó bien para ellos. Para su sorpresa, Naruto captó sus pensamientos y negó con la cabeza. No es nada de eso. Cruza mi corazón. Hizo un gesto con una cruz sobre su pecho, es algo que me he estado preguntando y que quería preguntarte desde tu primera visita. Cuando Artemis le indicó que continuara, hizo su pregunta. ¿Cómo te llamas? Artemis parpadeó sorprendido. Esa no era la pregunta que esperaba, ¿mi nombre? La rubia asintió, sí, tu nombre. Quería preguntarte ya que casi me quitas el pastel de zanahoria en tu primera visita. Tú y tu hermana se han convertido en caras regulares por aquí, pero todavía no sé tu nombre. Me gustaría rectificar eso si me dejas. Su sonrisa volvió y se encogió de hombros, no tienes que hacerlo, pero no me importaría saber el nombre de mi cliente favorito. La diosa tarareó en sus pensamientos. No percibió mala voluntad en su voz, y su postura era tranquila y relajada. Si tramaba algo, lo escondió bien. Aunque se sabía que algunos hombres tenían la extraña habilidad de ocultar su verdadero yo detrás de una máscara o fachada de una personalidad falsa. Sin embargo, a la diosa de la luna le gustaba pensar que era una buena jueza del carácter y, hasta el momento, el dueño rubio aún no le había dado una razón para pensar que no estaba tramando nada bueno. Él no le pareció del tipo que poseería malos pensamientos de esa naturaleza. Hasta el momento, había demostrado ser un hombre decente, cuya principal preocupación era mantener su negocio en funcionamiento y mostrar amabilidad y buena comida a sus clientes. Recostándose en su silla, asintió levemente, no veo nada malo en ello. Mi nombre es Artemisa. La sonrisa de Naruto se amplió y dejó escapar un murmullo, ¿Artemisa? Repitió el nombre un par de veces. Le gustó la forma en que salió de la lengua, ese es un nombre hermoso. Llevas el nombre de una diosa, ¿sabes? Artemis luchó contra el impulso de sonreír. En cambio, lucía una pequeña sonrisa juguetona que pocos hombres mortales podían ver. Lo sé. Dado que mi familia es griega, sintieron que era apropiado para mí tener un nombre griego. ¿Qué podría ser mejor que llevar el nombre de una diosa? No mucho, supongo. Él se rió. Ciertamente. ¿Sabes mucho sobre la mitología griega?
No es un tema que la gente estudie mucho en estos días. Es raro que lo sigan. El dueño rubio asintió. Sus manos descansaron en la silla frente a él, da la casualidad de que sí. Aprendí mucho durante mi estadía en Grecia, como mencioné el día que nos conocimos. No fue solo el idioma y la comida que estudié, sino todo el mito que rodeaba a la antigua Grecia. Visité muchos de los sitios antiguos como lo harías en un país con una historia tan rica. Pensó en los días en que viajó y recordó una de sus muchas visitas al viejo país. Visité la Acrópolis de Atenas, la antigua Delfos, Meteora, Epidauro, la antigua Olimpia. Esos son solo un par de lugares, tuve el placer de visitarlos. Solo puedo imaginar cómo eran en su día. Sí, me lo puedo imaginar. La diosa respondió, siguiéndole el juego. Se pasó una mano por el cabello, ¿sabes? Fui a lo que queda del antiguo templo de Artemisa en Turquía hace mucho tiempo. Reveló, haciendo que Artemis lo mirara con interés. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar, pero no pude evitar sentirme decepcionado cuando vi que todo lo que quedaba eran cimientos y fragmentos. Mirando hacia el techo, cerró los ojos por un breve momento, recordando su tiempo en Éfeso, apuesto a que era algo hermoso en el pasado. Oh, lo era, y Artemisa sabía muy bien lo majestuoso que era su antiguo templo. En la antigüedad, su templo era visitado con frecuencia por mujeres y hombres de todas las edades, que le rezaban por varias cosas que caían bajo su jurisdicción. Los hombres le rezaban por cacerías exitosas y abundantes, mientras que las madres embarazadas rezaban por fortaleza para los próximos días que les esperaban. Su templo fue uno de los templos más icónicos jamás construidos en la Tierra, solo rivalizado por el templo de Atenea en la cima de la Acrópolis y el templo de Zeus en Olimpia. Sin embargo, 2 veces su templo tuvo que ser reconstruido. La primera vez, una devastadora inundación lo redujo a escombros, cortesía de Poseidón después de una de sus infames rabietas. El dios del mar se había visto obligado a pagarle un gran tributo como compensación. La segunda vez, unos siglos más tarde, su templo fue incendiado hasta los cimientos por ese tonto mortal, Erostratus, que buscaba notoriedad y fama. No podía mentir y decir que no disfrutó un poco al ver que el hombre tonto obtenía su merecido durante su ejecución. Aunque años más tarde se construyó un modelo moderno en Estambul, ella solo había visitado el sitio una vez. No poseía el mismo valor que las versiones anteriores, y un puñado raro de personas le rezaba en estos días. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la rubia desapareció detrás del mostrador y puso en marcha su pedido. No te importa si limpio las cosas después de terminar tu pedido, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, en absoluto. Afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho antes de que Artemis se hundiera en la silla mientras el sabor de su chocolate caliente cubría sus labios. Soltando un pequeño murmullo de deleite, pasó a su pastel y, como siempre, sintió que su gusto por lo dulce se satisfacía por completo cuando sus papilas gustativas inmortales se llenaron de dicha azucarada. ¿Cómo lo hizo el hombre mortal? No lo sabía, pero deseaba saberlo. Artemis era una cocinera decente, había recibido algunas lecciones de su madre Hestia, pero nunca había hecho nada ni remotamente tan dulce y perfecto como la comida que tenía delante. ¿Había un método para la locura del hombre? ¿Había alguien ayudándolo? Nunca había visto a otra alma trabajando en el pequeño café en el tiempo que pasó en su cálido abrazo. Ella recordó que él mencionó que él mismo hizo desde cero muchos de los deliciosos productos, pero cuando encontró el tiempo para hacerlos todos. Su menú era amplio e impredecible. Le llevaría toda la noche hacerlo todo. Sin mencionar que estaba la cuestión de mantenerlo todo fresco. Era un misterio, y parte de la diosa de la luna quería resolverlo. No sacuda el barco, ella pensó para sí misma. Ella tenía algo bueno aquí. Foxden era un escape. En algún lugar donde pudiera escaparse durante una hora o dos. Ella y Atena habían sido las primeras en visitarlo, y desde entonces, más y más dioses e inmortales de su mundo comenzaron a prestar atención. Por un lado, deseaba que el pequeño café hubiera sido su secreto con Atena y que solo ellos pudieran disfrutar. Por otro lado, al menos estaba consiguiendo el negocio y la fama que merecía. Si se cerraba, Artemis estaba segura de que lloraría durante días. No más chocolate caliente. No más pastel. ¿Qué mundo tan oscuro sería ese? Desde su asiento, Artemisa no pudo evitar mirarlo mientras sorbía su bebida. Sin Atena con quien hablar, no tenía mucho más que hacer que observar al hombre en el trabajo. Tiene buen equilibrio, reflexionó, observando cómo apilaba una de sus bandejas con tazas y platos, y la balanceaba con la punta de los dedos. Durante 10 minutos, Artemis se sentó y lo observó moverse por la habitación como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Tan pronto como terminaba una tarea, él pasaba a la siguiente antes de que ella pudiera parpadear. Su ritmo de trabajo es impresionante, ella reflexionó, antes de fruncir el ceño por dentro y poner los ojos en blanco. Deja de elogiar al hombre. Dioses, ¿qué me pasa?
Una mano se movió frente a su rostro, y Artemis encontró a la rubia tratando de llamar su atención. Tenía una escoba en la mano, con una pequeña pila de basura apilada junto a él. ¿Sí? ¿Le había preguntado algo? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta. ¿Necesitas algo? Nada importante, pero quería hacerte otra pregunta. Aunque, solo si no te importa que tu atención deje temporalmente tu pastel. ¿Otra pregunta? Qué audaz de su parte. Lo permitiré. Sin embargo, espero otra ronda de ambos. Señaló su plato vacío y la taza en la que masticó el último trozo de su comida. Todo a su tiempo, se rió y tomó sus palabras con buen humor. Pregunté: ¿qué haces? ¿Qué debo hacer? Ella repitió, frunciendo el ceño ante las palabras: ¿qué quieres decir? Quiero decir que dijiste que estabas fuera del estado, ¿verdad? Ella asintió. Bueno, ¿eso fue por el trabajo? Si lo fue, entonces te estaba preguntando a qué te dedicas en un trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Vaya. Eso es lo que estaba preguntando. Su boca comenzó a moverse, pero antes de que las palabras pudieran salir, su mente intervino. ¿Qué iba a decir? No era como si ella fuera a derramarle los frijoles y contarle todos los gloriosos detalles. Hay una diosa frente a ti, que resulta ser la Artemisa real de la que hablábamos antes. Loco, cierto. Si no. Era raro para ella informar a los mortales, especialmente a los hombres mortales, de su verdadera identidad. Por mucho que el rubio se hubiera enamorado de ella, todavía no necesitaba conocer los detalles esenciales. Los únicos mortales a los que les contó fueron las chicas que se unieron a su cacería, los semidioses con los que se cruzó y los pocos mortales que tenían una visión clara y podían ver a través de la niebla que envolvía su mundo. El rubio no era ni una mujer ni un semidios, y Artemis estaba casi seguro de que no podía ver a través de la niebla. Por lo tanto, su identidad permanecería en secreto para él. Aunque tal vez decirle que está sirviendo a una diosa me haría ganar un descuento, reflexionó, aunque apartó esos pensamientos. Dejaría esa pregunta para otro momento. Hizo una pausa por un momento, antes de decidirse por una historia, consejera de orientación. En realidad, adelante, pensó, antes de continuar. Así es. Me especializo en ayudar a mujeres jóvenes, generalmente adolescentes y, a veces, más jóvenes que provienen de hogares rotos o que han enfrentado abusos en el pasado. Esa parte no fue inventada. Tengo un grupo de niñas a las que llevo a retiros, trabajo con ellas en la naturaleza y les enseño cómo sobrevivir en la naturaleza. Vamos de campamento, hacemos caminatas e incluso les he mostrado cómo cazar y recolectar su comida. Lo escuchó silbar y mirarla con una mirada impresionada. ¡Guau, eso es increíble! Agarró un par de servilletas del mostrador y se las entregó a las manos de la diosa que esperaban. ¿Con cuántos trabajas? Unas 3 docenas. ¿Por tu cuenta? Todo por mi cuenta. Mi hermana colabora de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo soy solo yo. Su hermana a menudo le indicaba la dirección de las mujeres jóvenes que requerían su ayuda. Algunas de las hijas anteriores de Atena alguna vez fueron miembros de la caza, aunque actualmente no existía ninguna dentro del grupo. ¿Eso te sorprende? Observó y evaluó su reacción, y sintió un golpe de alivio cuando él negó con la cabeza. No es así. Para ser honesto, no me sorprende en absoluto. Ella lo miró con curiosidad. Oh. ¿Y por qué? Su expresión se volvió pensativa. No estoy seguro de por qué y no puedo explicarlo bien, pero cuando te vi la primera vez que me visitaste, tuve la sensación en la boca del estómago de que eras alguien a quien le gustaba cuidar. De la gente. Vaya. Eso la sorprendió escuchar. Ella se inclinó hacia adelante, urgiéndolo internamente a continuar. Ella quería escuchar más. Hay algo en ti que me hace creer que eres alguien que ha visto cosas malas que le pasan a la gente. Tal vez hayas tenido malas experiencias en el pasado, o tal vez no. Ese no es mi lugar para preguntar. Él le dio una mirada, indicando que no iba a empujar ese tema con ella. De cualquier manera, tienes esta energía a tu alrededor. Es reconfortante y cálido, y lo sentí el primer día que entraste por esa puerta. Asintió hacia la puerta y sonrió. Creo que eres alguien que quiere proteger a las personas, en este caso, a las niñas, y les da algo por lo que luchar. No quieres que se pierdan en un oscuro lugar. Camino debido al abuso que han sufrido, entonces los llevas a un ambiente seguro y les enseñas cómo sobrevivir. Les enseñas cómo ser fuertes. Se apoyó en la escoba y su sonrisa se ensanchó. He conocido a mucha gente, y he conocido a algunos que han hecho cosas horribles a otros. Viajar por el mundo abre una caja que nunca se puede cerrar. Lamentablemente, me he dado cuenta de que algunas personas solo pueden describirse como horribles, equivocadas y crueles. Infligen dolor a otras personas por razones que no tienen sentido. Las mujeres, en particular, tienden a obtener el extremo corto del palo cada tiempo y terminar sufriendo a manos de hombres y mujeres.
Ya sea abuso físico, abuso mental o cualquier tipo de abuso, nadie debería tener que pasar por ese tipo de horrores. Había un brillo en sus ojos azules cuando la miró, saber que las mujeres jóvenes tienen a alguien como tú de su lado, alguien que lucha por ellas y les muestra amabilidad y ayuda, prueba que mi suposición sobre ti era correcta. Volvió a su limpieza, no sin antes decir: por cierto, tus comidas van por cuenta de la casa hoy. Piensa en ello como mi forma de decir gracias. Volviendo a su trabajo, la cara que Artemis le envió pasó desapercibida. La diosa de la luna no pudo hacer nada más que mirar en silencio a la rubia, con la boca cubierta de migas parcialmente abierta mientras lo miraba boquiabierta. Este mortal, este hombre, continuaba desconcertándola. Tenía 4593 años, y podía decir con toda certeza que nunca antes había sido elogiada por un mortal masculino de esa manera. Uno que no fuera un semidios, o que tuviera alguna conexión con su familia olímpica. Incluso Zeus, que las adoraba a ella y a Atenea como si todavía fueran pequeñas diosas que podía levantar y cargar sobre sus hombros, nunca la había elogiado por su trabajo en esa ciudad. Siempre fue algo relacionado con su habilidad como guerrera, y nunca como cuidadora. La gente olvidó, y ella incluyó a su familia en esa categoría, que ella era más que la diosa de la caza y la luna. También era la patrona de las mujeres jóvenes y los niños y tenía autoridad divina sobre el parto junto con su hermana, Elitia, ella podría ser cariñosa y amorosa. Ella no tuvo hijos propios por voluntad propia al principio de su vida, pero mostró compasión y bondad a los niños de ambos sexos, independientemente de los pecados de los padres. Sus cazadores podían dar fe de eso. Este hombre, la estaba confundiendo. La primera vez que se vieron y él la sorprendió detrás del mostrador, ella pensó que era como todos los demás. Ella pensó que él sería engreído, arrogante o demasiado confiado con sus talentos como chef. El resto del mundo lo sería si poseyera una décima parte de su talento culinario. Sin embargo, Artemis estaba complacida de haber escuchado a Atena y haberle dado la oportunidad de demostrar que era diferente a los demás. Tenía confianza, pero no demasiado. Tomaba los cumplidos con gracia y no faltaba la vergüenza, y su alegre disposición y amabilidad se habían abierto camino en la buena voluntad de muchos de los miembros de su familia. Él era bueno. Artemis se había dado cuenta de eso. No tienes que hacer eso. Ella respondió. Ella lo vio parpadear: sé que no tengo demasiado. Levantó la vista del suelo y sonrió en su dirección: pero yo también quiero. Estaba preparada para discutir su punto, pero se detuvo cuando él le envió una ligera expresión de regaño. Acepta la oferta. Solo la ofrezco hoy. Usa esta oportunidad sabiamente. Había un indicio de desafío en su tono. La diosa resopló y se cruzó de brazos. Debajo de la mesa, su pie golpeaba el suelo con leve molestia. Bien entonces. Si hablaba en serio acerca de que ella no pagaría, ella aprovecharía su amable oferta. Ella esperaba que él estuviera listo porque su gusto por lo dulce ya estaba regresando con fuerza. Su amabilidad sería su perdición porque ella planeaba aumentar su apetito al siguiente nivel. Fuera, al otro lado de la calle de Foxden, mientras el shinobi rubio y la diosa de la caza conversaban entre ellos, no sabían que otro atleta olímpico también estaba en el vecindario. Este atleta olímpico había quedado en ridículo por parte de la rubia, y gracias a él se convirtió en el blanco de la broma de su familia y llegó en busca de venganza. No sabía quién era, pero alguien le había filtrado a su familia olímpica lo que había ocurrido ese fatídico día y no había escuchado el final. Todos, incluido su padre, se reían cada vez que entraba en la habitación, y sus hermanos se habían vuelto intolerables. Apolo y Ares estaban en su caso cada momento libre que tenía y estaba haciendo hervir su icor. Incluso Poseidón se enteró bajo el mar, e Iris le envió un mensaje con el único propósito de señalarlo y reírse de él. No podía soportarlo. Estaba seguro de que no era Hestia. Su adorable tía nunca lo traicionaría de esa ciudad. Tal vez fueran las ninfas, pero dudaba que alguna fuera lo suficientemente valiente. ¿Sátiros? No, no los sátiros. Nunca lo traicionarían. No, apuesto a que fue ese maldito Terminus. A ese estúpido dios fronterizo le encantaba amargarle la vida. Oh, cuando terminó con la rubia, Terminus fue el siguiente. Eso era malditamente seguro. Te tengo ahora, hijo de puta intrigante, susurró Hermes, sus ojos azules entrecerrándose a su enemigo. Envuelto en la niebla, permaneció oculto y fuera de la vista de su enemigo. Junto a él, el dios de cabello oscuro palmeó su arma secreta que igualaría la balanza y le entregaría su dulce retribución. Como le prometió a su tía, no iba a matar al mortal. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera lastimar al mortal. No sería demasiado grave, pero sería divertido. ¿Cuál era su arma preferida? Podría haber optado por un par de opciones, sin embargo, su mente genial se había decidido por un canon de puré de patatas al estilo de Festo.
Le tomó un poco de soborno ya que su hermano mayor no hacía nada gratis, y una gran cantidad de paciencia, pero finalmente convenció al dios de la forja para que cumpliera con su pedido. Siguiendo el modelo de uno de los viejos cañones largos de 24 libras utilizados por las armadas del mundo entre los siglos XVII y XIX, la única diferencia entre este y los modelos antiguos era que disparaba puré de papas a una velocidad aterradora y era capaz de disparar a través de un árbol. Lo probó una vez el otro día, y era seguro decir que Ares no había estado muy feliz de ser su muñeco de prueba. El dios de la guerra estaba saliendo de su templo cuando lo golpeó un trago de puré de papas condensado y lo envió desparramado por su casa gritando y maldiciendo. No se había dado cuenta de que Afrodita había estado de visita, y el bulto al que llamaba su hermano había aterrizado encima de ella, cubriéndola con puré de papas y arruinando su vestido. La diosa del amor le había echado una bronca más tarde, pero valió la pena. Todo lo que tenía que hacer ahora era atrapar a Naruto en el momento adecuado y derribarlo con su glorioso cañón. Solo había un problema con su plan, y era uno con el que no había contado. Hermes esperaba que el rubio estuviera solo para evitar bajas adicionales. No creía que Artemisa de todas las personas estaría allí en este momento exacto. Sin embargo, por imprudente que fuera con la diosa de la luna presente, Hermes continuaría sin inmutarse. Su agenda durante el próximo mes fue agitada, y eso era decirlo suavemente. Era ahora o nunca, incluso si eso significaba molestar a su peligrosa y temperamental hermana mayor. Vamos Hermes, hermoso hombre. Lo tienes. Se repitió a sí mismo, mentalizándose. Naruto silbó, chico, seguro que me enseñaste. Mirando los platos y tazas que estaban apilados alrededor de su mesa, la rubia no pudo hacer nada más que admirar la determinación de la mujer de cabello castaño rojizo y el pozo aparentemente sin fondo al que llamó estómago. Le recordaba a sí mismo. ¿Sabes? Me pregunto si ese es algún tipo de nuevo récord. Tal vez debería enmarcar tu cara y ponerla en la pared del fondo para que todos la vean. Limpiándose la cara con las servilletas provistas, la expresión feliz pegada en su rostro bordeaba la presunción. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que se complació hasta tal punto, pero era difícil preocuparse por esos pensamientos cuando se sentía tan placenteramente llena. Su apetito era algo infame en el Olimpo y, a pesar de ser notablemente más pequeña que sus hermanos divinos y algunas de sus hermanas, Artemisa podía sobrevivir a todos ellos en lo que respecta a la comida. La mayor parte del tiempo podía contenerse, pero cuando le dijeron que todo estaba en la casa solo por un día, la moderación se había ido por la ventana. Como la glotonería no era uno de sus dominios todavía la desconcertaba. Preguntaría a dónde va todo, pero sé que preguntas como esa podrían meterme en problemas con las mujeres. Artemis resopló, hombre inteligente. Es bueno ver a un hombre con cerebro por una vez. Naruto se inclinó en respuesta. Supongo que debería dejarte en paz y dejarte ir a casa. He estado aquí una hora más de lo que pretendía. Necesitaba volver con sus cazadores. Zoe, en particular, también se estaría preguntando dónde se había metido. Gracias por su tiempo y paciencia, y gracias por permanecer abiertos más tiempo para mí. El gesto es, apreciado. Con suerte, podré volver antes. Se levantó de la mesa y se sacudió las migas de la camisa. Espero con ansias, respondió Naruto, mirando la gran pila de platos y tazas. Nunca estuvo más agradecido por su lavavajillas que ahora. A pesar de haber estado más tiempo en Foxden de lo que esperaba, se encontró disfrutando de la pequeña charla que comenzó entre él y Artemis. Iban y venían sobre lo que se les pasaba por la cabeza, y él se encontró disfrutando de su compañía. Fue agradable hablar con alguien que no era uno de sus clones. Artemis tenía los mismos pensamientos, aunque no lo admitiría en voz alta. El hombre mortal estaba, bien en sus libros. Se le ocurrió una idea y le indicó a Artemis que esperara un momento. Al verlo desaparecer, Artemis se paró junto al mostrador, observando la puerta que conducía a la cocina y escuchando los movimientos y murmullos del rubio. ¿Qué diablos está haciendo? Ella se preguntó. Cuando pasó un minuto, estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando Naruto salió bailando el vals, empujando la puerta para abrirla con su pierna izquierda y cargando dos grandes cajas de papel blanco en sus brazos. ¿Qué es esto? Solo algo de mí para ti, respondió, dijiste que ves a tu grupo regularmente. La próxima vez que los veas, trátalos con lo que hay en las cajas. Sonrió y levantó una de las tapas, revelando el interior de la caja. El interior estaba lleno de golosinas que habrían hecho salivar a Artemis de avaricia. Docenas de galletas estaban apiladas unas sobre otras, con pegajoso chocolate por dentro. El olor hizo que Artemisa cerrara los ojos, asimilando el olor. Tal vez podría hacer algo de espacio en su estómago después de todo. El otro tiene cuadritos de limón. Debe haber suficiente para que todos tengan un par cada uno. Esto es, muy amable de tu parte. No tienes que hacer esto.
Lo vio volverse para mirarla, el azul encontrándose con el plateado. Sabía que sus ojos eran azules, pero nunca se dio cuenta de lo azules que eran. Eran más vibrantes que los de Apolo, e incluso los de su padre. Como dije antes. Sé que no tengo demasiado, pero también quiero. Su sonrisa se amplió y se encogió de hombros. Tal vez, si usted y su grupo alguna vez están en el vecindario, podrían venir a visitarnos. Los invitaré a todos a chocolates calientes y pasteles. Cerrando la tapa, Artemis colocó una caja encima de la otra y las levantó en sus brazos. Esa no fue una mala idea. Tenía la sensación de que a sus cazadores también les gustaría este lugar si tuvieran la oportunidad de visitarlo. Claro. Eso sería agradable. Su rostro se iluminó. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima vez. Ella respondió y comenzó a moverse. ¿Podrías abrirme la puerta? Mis manos están un poco ocupadas en este momento. Por supuesto. Se acercó y abrió la puerta, inclinándose profundamente de una manera demasiado dramática. La acción fue suficiente para hacerla resoplar, aunque más divertida que molesta. Gracias. Dando una última mirada a la rubia, su rostro frunció el ceño cuando miró sus zapatos, señalando. Tus cordones están desatados. ¿Eh? Parpadeando, miró hacia abajo y vio que ella tenía razón. Así son. Gracias. Agachándose para atarse los cordones, Naruto no se dio cuenta cuando, de la nada, un fuerte estallido estalló en el aire y sintió que algo pasó zumbando por la parte superior de su cabeza a una velocidad tremenda, rozando las puntas de su cabello. Casi saltó de la sorpresa y sintió que algo salpicó su mejilla mientras un ruido sordo lo seguía. Se dio la vuelta, notando que ninguna de las personas en la calle parecía molestada por el ruido fuerte, y buscó en el pavimento algo que pudiera haber resultado en un ruido tan fuerte. ¿Qué demonios fue eso? Él pensó. Por un momento, creyó ver movimiento en el callejón frente a Foxden. Podía sentir algo al otro lado de la calle, pero fuera lo que fuera, estaba enmascarando su presencia y tratando de mantenerse oculto. Se sentía familiar, pero no podía identificarlo. Tocándose la mejilla, se limpió los residuos de lo que sea que salpicó contra él. Lo miró fijamente durante un par de segundos antes de darse cuenta. ¿Esto es puré de patatas? ¿Por qué diablos el puré de patatas volaba por el aire? Oye, ¿sabes? Empezó a decir, pero sus palabras murieron en su boca cuando vio a Artemisa. Oh chico. Decir que Artemis había tenido mala suerte sería quedarse corto. La diosa de la luna y la caza, que momentos antes estaba más feliz y contenta de lo que había estado en meses, estaba ahora al otro lado de la habitación con la espalda apoyada contra la pared de la guarida del zorro, las grietas cubrían la pared como una telaraña. El impacto del puré de papas del otro lado de la calle la tomó desprevenida y la arrojó por el aire y la sentó, con las piernas extendidas frente a ella y los brazos envueltos alrededor de las cajas de pasteles en un agarre como de tornillo. Su cuerpo estaba cubierto de puré de patata de la cabeza a los pies, con grandes mechones revueltos en su cabello y en su nariz. Naruto no pudo decir una palabra y observó cómo Artemis se daba cuenta de lo que había sucedido. Su rostro, una vez con una sonrisa divertida, rápidamente se transformó en una de pura furia que Naruto no le desearía ni a su peor enemigo. Dejó escapar un trago y se puso de pie. Alcanzando detrás del mostrador, sacó una toalla y sin decir palabra se la entregó a Artemis, quien tomó la toalla y se limpió el residuo vegetal de la cara. Sus ojos plateados se concentraron en el callejón, como un león que encontró a su presa y se puso de pie. Volvió su atención al atónito Naruto y le devolvió la toalla, que él aceptó con cautela. Gracias. Si me disculpas. Parece que necesito hacer un viaje a casa, Y. Se detuvo a mitad de la oración, su rabia consumía su cuerpo. El rubio no pudo hacer más que asentir con la cabeza cuando la diosa de cabello castaño abandonó Foxden, con una furia fría que se apoderó de toda su persona. Él notó distraídamente que ella hacía un movimiento en su cuello, arrastrando un dedo por la yugular antes de desaparecer de la vista. Dándose la vuelta y ahora solo, Naruto suspiró cuando notó que no era solo Artemisa la que estaba cubierta con puré de papas, sino que ahora las papas estaban esparcidas por el interior de la guarida por todos lados. Solo quiero irme a casa. Murmuró, antes de comenzar su limpieza de nuevo. Corre, Hermes. Corre como nunca antes has corrido. Hermes murmuró para sí mismo, corriendo a través del Olimpo y dejando un rastro detrás de él mientras el miedo encerraba todo su ser. Ese maldito rubio. ¿Por qué tuvo que agacharse en ese momento exacto? Corriendo por su hogar ancestral, el dios de los mensajeros pensó en sus opciones. El reino de los mortales estaba fuera de discusión. Artemis lo encontraría en un abrir y cerrar de ojos. Su templo estaba fuera de discusión, y la regla no dicha sobre los dioses que no irrumpirían en los templos de otros pasaría desapercibida en esta situación. Dudaba que a su hermana le importara esa regla con toda la rabia que la atravesaba. Repasó sus opciones.
Apolo no está aquí, ni tampoco Ares. Dionisio está en el campamento mestizo, y Hefesto se ha encerrado en su forja de nuevo. Sus hermanos no serían de ninguna utilidad. Apolo, en particular, tenía un punto débil por su gemelo y probablemente lo abandonaría en lugar de ayudarlo. La tía Hestia, Demeter y Hera están visitando a la abuela, así que quién sabe dónde podrían estar. Su abuela iba y venía del Olimpo cuando le placía y se hacía cada vez más difícil de rastrear. Su residencia, un estudio de cerámica que abrió hace una década, tenía la costumbre de cambiar y alternar su ubicación. Estaba Atenea a quien acudir, pero Hermes se lo quitó de la cabeza. Atena y Artemis eran cercanas, y su hermana mayor probablemente conspiraría con Artemis para torturarlo si tuviera la oportunidad. Todavía no lo había perdonado por pintarse un lado de la sien de rosa mientras visitaba el mundo de los mortales. Tragando saliva, sus opciones se estaban agotando. Poseidón y Hades lo rechazarían, este último en particular. Aunque podía bajo el mar y el inframundo, se suponía que no debía abusar de ese privilegio que le habían dado sus tíos. Enfadar a los dioses del mar y del inframundo no estaba en su lista de tareas pendientes. Una diosa que odiaba a los hombres era suficiente. Mordiendo la bala, Hermes cambió de rumbo y se dirigió directamente al gran templo hecho de mármol blanco que estaba más cerca de la sala del trono de los dioses. Con suerte, su padre no se molestaría demasiado por la repentina intrusión. Hermes. Con el rostro pálido, Hermes salió disparado hacia la sien de su padre, la voz de su hermana resonaba en todo el Olimpo. Su energía divina fluctuó en ráfagas y probablemente fue percibida por todos los que actualmente residen en Olympus. Era lo suficientemente potente como para que Hermes prácticamente pudiera sentir su rabia. Oh, hombre. Ella está tan enojada. Murmuró, evitando por poco chocar con un par de ninfas, y gritando una disculpa mientras pasaba corriendo junto a ellas. En cuestión de segundos, Hermes se encontró empujando las enormes puertas doradas del templo de su padre y entró corriendo, cerrando de golpe detrás de él. El interior del templo de Zeus era exactamente como uno se lo imaginaba. Era grande y espacioso, y todo estaba hecho de mármol. Personalmente, Hermes prefería los pisos de madera dura y encontraba que el piso de mármol era demasiado resbaladizo para su gusto, pero no dudaba del gusto de su padre en decoración. Una gran escalera subía al segundo piso, donde residía la Master Suite, junto con un largo pasillo que contenía muchos de los trofeos y estatuas de su padre que representaban sus mayores triunfos. Si eso no fuera suficiente, una gran estatua de Zeus estaba en el centro del templo, alcanzando la altura del techo y vista por todos en cada piso. Recuperando el aliento, el sonido de un televisor llegó a sus oídos y Hermes notó el débil resplandor que provenía de una de las habitaciones traseras. Parecía que venía de la sala de cine de su padre. Su padre era un gran cinéfilo y le gustaban las comedias románticas, aunque muchos no lo sabían, por supuesto. Probablemente buscando la próxima estrella de Hollywood para seducir, pensó Hermes, antes de dirigirse directamente a la habitación. Su padre amaba a las celebridades casi tanto como a Afrodita. Como esperaba cuando apareció en la puerta, vio a su padre sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero negro con costuras doradas. La sala de cine de Zeus era gigante, incluso para los estándares normales y estaba diseñada de la misma manera que un teatro de mortales, con los carteles de las películas favoritas de Zeus decorando las paredes. El Padrino, en particular, era la película favorita de su padre de todos los tiempos, y Hermes había sorprendido al rey del Olimpo recitando citas de la película como si fueran Shakespeare. Los estantes estaban repletos de DVD, cintas VHS y rollos de películas antiguas. A un lado había un puesto de dulces que siempre estaba lleno de las delicias cinematográficas favoritas de Zeus. Incluso tenía una máquina de granizados con más de una docena de sabores diferentes que se procesaban constantemente. Con su traje habitual con relámpagos bailando a través de la tela, el aura imponente que su padre trató de inducir fue revelada por el par de pantuflas blancas y peludas con las que calzaba sus pies. Habían sido un regalo de Hestia hace unos años, y él rara vez se veía al dios del cielo sin ellos cuando deambulaba por su templo. Hera había tratado de que usara algo diferente cuando pasaban tiempo juntos besuqueándose en una de sus sienes, aunque aún no lo había logrado. Irrumpiendo en la habitación, miró a su alrededor y rápidamente buscó el mejor lugar para esconderse. En este caso, optó por esconderse detrás de las enormes cortinas doradas que cubrían la pantalla de su padre cuando no estaba en uso. Era lo suficientemente grande como para que un cuerpo humano se escondiera sin previo aviso. El dios del cielo y rey de los dioses parpadeó sorprendido, con un puñado de palomitas de maíz mantecosas en sus manos y esparcidas sobre su barba. Orientándose, su rostro se convirtió en una mueca, y un repiqueteo de su inmenso poder inundó la habitación, seguido por el olor del ozono. Hermes. ¿Qué crees que estás haciendo? Hizo una pausa en la película, con la imagen de Bobby Boucher a punto de hacer un placaje de fútbol a un maestro congelado en la pantalla.
Zeus amaba a Adam Sandler, pero eso no fue ni aquí ni allá. Papá, lo siento. El dios más joven se deslizó detrás de la cortina y Zeus sintió que la energía divina de su hijo se desvanecía. Te lo compensaré, lo juro. Solo no dejes que Artemisa me encuentre. Un gruñido escapó del cuerpo de Zeus. ¿Qué hiciste, idiota? Detrás de la cortina, Hermes estaba a punto de explicarle la situación a su padre, con la esperanza de que pudiera entender su difícil situación. Aunque Zeus era un malvavisco blando cuando se trataba de sus hijas inmortales, Artemisa y Atenea en particular, solo podía esperar que su padre lo respaldara en esto. Zeus prácticamente inventó el código de hermano después de todo. Sin embargo, antes de que Hermes pudiera pronunciar una palabra, los sonidos de las puertas del templo de Zeus se abrieron, lo que obligó a Hermes a quedarse tan silencioso y quieto como una estatua. Volviéndose hacia la puerta, Zeus observó cómo su hija olímpica más joven entraba por la puerta y se dio cuenta rápidamente de la sustancia que cubría su cuerpo. Papá. Pensó antes de que su mente se pusiera a trabajar y juntara las piezas del rompecabezas. Resopló y puso los ojos en blanco, mientras negaba con la cabeza. Sus hijos parecían olvidar lo formidables que podían ser sus hermanas olímpicas. Entrando en la habitación con las manos cerradas en puños, la diosa de la luna revoloteó por la habitación tan silenciosa como un ciervo, sus ojos trabajando a 1000 millas por hora mientras buscaba cada rincón y grieta dentro de la sala de teatro de Zeus. Padre, saludó, inclinándose y depositando un delicado beso en la mejilla de su padre. Sus ojos nunca dejaron la pantalla de cine, y Zeus observó cómo sus ojos buscaban la cortina del lado izquierdo, antes de posarse en la de la derecha. Entrecerró los ojos y Zeus observó con leve diversión cómo el escondite de su hijo estaba comprometido. Artemisa dio un paso adelante con una expresión que prometía mucho dolor cuando Zeus la llamó, Flor de la Luna. Se volvió y miró al rey de los dioses. Si alguien más la llamara así, Artemis habría puesto su arco alrededor de su cabeza. Era un apodo cariñoso que se ganó cuando visitó el Olimpo por primera vez. Solo su padre y su madre, Leto, podían llamarla así. Incluso Apolo encontraría su cabeza enterrada en la tierra si el nombre se escapara de sus labios. Sí, papá. Zeus estuvo a punto de reírse cuando escuchó el nombre. Ella solo lo llamaba así cuando quería algo, o cuando necesitaba salirse con la suya. Llévalo afuera. Por enfadada que ella pudiera estar, él no tenía ningún deseo de ver cómo sus dos hijos le volvían la sien del revés. Bien. Sus palabras salieron como un gruñido, pero la actitud desapareció en el momento en que sus ojos volvieron a las cortinas. Antes de que Zeus pudiera parpadear, vio que Artemisa se precipitaba hacia adelante y se zambullía detrás de la cortina. El silencio reinó por no más de un segundo antes de que los llantos de su hijo resonaran en su sien, lo que obligó al rey a sacudir la cabeza mientras Artemisa sacaba a Hermes de detrás de la cortina, su cabeza encerrada en sus brazos en una llave de cabeza que parecía incómoda. Su hijo trató de escapar, sus brazos se balanceaban salvajemente en el aire, pero Artemis evitaba cada movimiento. El dios de los mensajes trató de mirar a su hermana, fue un accidente. Lo juro. Estaba destinado a buscar al barista. Sus palabras tuvieron el efecto contrario al que esperaba. Artemis no dijo nada, y en su lugar apretó con más fuerza el agarre que tenía alrededor de su cabeza. Si no fuera un dios, la cabeza de Hermes habría estallado como un corcho de champán. Pepapa. Sácame de esto. Hermes se atragantó antes de que el puño libre de su hermana se estrellara contra su cabeza. Una mirada de deleite sádico se apoderó de su rostro, sacando al agitado Hermes de la sala de teatro de Zeus y del templo. Tú te buscaste esto, Hermes, se quejó Zeus, antes de descongelar la película. Sabía que el temperamento de su hija era casi tan malo como el suyo, aunque con suerte, podría contenerse para no llevarlo demasiado lejos. Ánimo. No esa cara. Por favor, no L, siguió un chapoteo, seguido de un grito de agonía, lo que hizo que Zeus se estremeciera cuando la puerta de su templo se cerró de golpe. Sacudiendo la cabeza, ignoró la conmoción que ocurría afuera y se recostó en su sillón reclinable, volviendo a comer sus palomitas de maíz con mantequilla. Un ladrido de risa pronto escapó de su boca. Ja. Esta película me mata cada vez. Gracias por leer a todos. Espero que hayan disfrutado esta adición a la historia. Artemisa es una de mis favoritas de las Olímpicas, y tenía muchas ganas de mostrarla calentándose con Naruto, y realmente disfruté de su compañía. Su personalidad es divertida de escribir, y me gusta mostrarla como una de las inmortales más compasivas, al menos para aquellos que se lo merecen. A diferencia de otras historias que empujan a Artemisa con los personajes segundos después de conocerse, quiero establecer una amistad entre ellos ante todo. Nos vemos de nuevo pronto.